frase que siempre utilizo de Andrés Manuel es que el poder cobra sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esa es una frase que me llega porque en realidad pues nuestro movimiento nace del pueblo, ¿no? Y pues siempre mandamos obedeciendo, como dijo también nuestro expresidente Andrés Manuel, y al mantenernos tan cerca del pueblo es como podemos sentir realmente las necesidades y podemos atenderlas de una manera más efectiva. La presidenta nos representa, porque ella viene de una lucha estudiantil, ella viene desde abajo, de formarse en un movimiento y construir desde la base. Desde ese aspecto nos representa, pero también como gobernante. Las cosas que ha logrado para las juventudes han sido revolucionarias. Hoy no solamente tenemos más derechos, sino que tenemos más libertad para hablar en nuestro país. Morena para mí significa la esperanza de México y definitivamente un camino alterno hacia toda esta estructura de poder que durante muchos años estuvo secuestrando el gobierno de México. Salimos a territorio en dos rutas. Primero es casa por casa entregando el periódico, pero también nos reunimos con las y los jóvenes para invitarlos que se involucren, que participen en las actividades políticas, porque en nuestras manos está el cambiar el rumbo de nuestro país, el rostro de nuestro estado, y es un tema un poco complicado, pero no imposible. Salimos a realizar actividades, reforestaciones, limpiezas en las playas, cómo hacer tipo convivio también, básicamente como para involucrar a los jóvenes. Yo siempre les planteo esa disyuntiva. ¿Para qué queremos el Estado? Y si sí tenemos las mismas oportunidades, el rico es rico porque quiere, el pobre es pobre porque quiere, y ahí es donde podemos encontrar caminos ideológicos y políticos para atraerlos a Morena, porque si no es en la cuarta transformación, ¿en dónde más podemos participar de manera equitativa? Hoy en el Día de la Juventud quiero saludar, felicitar y abrazar a todas las juventudes cuarto transformadoras, a las juventudes que luchan, que desde su espacio, de su hogar, de su universidad, de las calles, de su entorno, de sus hobbies, de sus espacios donde se divierten, donde disfrutan, también hacen la revolución de las conciencias y la transformación. Juventudes, ustedes son la esperanza de la esperanza, ustedes son el alma de este movimiento, no solamente son el futuro, son el presente y también el recorrido de nuestras ancestras y de nuestros ancestros. Entonces es fundamental que ustedes siempre tomen las riendas de este movimiento, que se sientan orgullosas y orgullosos morenistas, porque eso es lo que tenemos que dar siempre con la cara en alto, saber que somos parte del movimiento que empezó Andrés Manuel López Obrador, que ha traído a la primera presidenta mujer en México, que ha sacado a más de 13.5 millones de personas de la pobreza. Y claro, ser siempre parte de las juventudes activas que luchan y que, insisto, hacen la revolución de las conciencias. Un fuerte, combativo y revolucionario abrazo. Claro que sí, mi nombre es Víctor Francisco Cárdenas Sánchez y soy el encargado estatal de jóvenes de Morena. ¿Por qué militar en Morena? Milito en Morena porque creo en el humanismo, creo en la repartición de la justicia, en el bienestar social y sobre todo creo que el relevo generacional depende completamente de que seamos revolucionarios y que tengamos conciencia de clase. Y ningún otro partido permite la misma dinámica de participación social como lo hace, por ejemplo, Morena. Influye en los jóvenes, primero, en conocer su historia, precisamente porque Morena empezó como una lucha social. Hay que recordar que no solamente es un partido político, es un partido movimiento. Y darles esta historia a los jóvenes, hacerlos conocer acerca de las luchas sociales que se han llevado a cabo durante todas estas décadas, nos permite también tener jóvenes participando y jóvenes que buscan un bienestar en su comunidad, en su sociedad y en su país. Por supuesto, las luchas que yo he hecho en mi comunidad han sido informar, han sido apoyar y sobre todo he estado en asociaciones civiles desde los 15 años, entonces prácticamente la acción social es parte de lo que a mí me interesa hacer y por lo cual me llamó la atención el partido, perdón. En mi región y en mi localidad yo pude ver claramente que los programas de bienestar, los programas de adultos mayores, los programas de jóvenes construyendo el futuro, las becas Rita Cetina, la beca renovando las escuelas donde se renuevan, no, claro, la escuela es nuestra, por ejemplo, se han permeado esos recursos, han permitido llegarse a esos recursos a las poblaciones que de verdad lo requieren y no solamente se han consolidado en las cúpulas del poder. Que si se han atendido las comunidades del México profundo, claro que sí, de hecho ese es un partido que ha apostado por la diversidad y ha apostado sobre todo por las comunidades y los sectores que antes eran marginados, porque pues claro que primero los pobres. Y no solamente ellos, sino también las comunidades indígenas, los bloques de mujeres y bloques que históricamente tenemos una deuda histórica con ellos.
Creo que los jóvenes se han preocupado por las políticas públicas. Creo que históricamente los jóvenes son los que han hecho los movimientos como las Puertas del Sal, en Argentina también, los Caiviles, en Guatemala. Siempre han sido los jóvenes los que hacen los movimientos sociales. Si se dan cuenta en Tlatelolco, por ejemplo, si se dan cuenta en el pasado, y recientemente una tragedia, lo de Ayotzinapa, han sido los jóvenes los precursores de los movimientos sociales. ¿Y qué es la política sino construir un futuro y construir un bienestar a través ¿cómo se llama?, de la socialización y del trabajo humanitario en conjunto? La revolución de las conciencias es la forma en la que nosotros podemos lograr que no solamente los jóvenes, creo que toda la población entienda en dónde está parado y entienda hacia dónde tenemos que llegar y de qué forma, y para esto pues obviamente se requiere tener conciencia de clase. Esa es la revolución de las conciencias, se requiere tener conciencia y sobre todo empatía. Creo que incluso se podría decir que una de las máximas muestras de inteligencia de un ser humano es la empatía. Mi discurso normalmente lo empiezo con los jóvenes el día de hoy en día. Los jóvenes hoy en día somos parte de la revolución, somos el relevo generacional de esta revolución histórica, revolución pacífica que nuestro país necesita. Porque pues claro que hay que poner a los jóvenes primero en el discurso, ¿no? Porque pues somos el relevo generacional. Sí, somos el relevo generacional. Al final del día vamos a tomar un México que fue ya cambiado, transformado por este movimiento, pero depende de nosotros el continuar esta transformación. ¿Qué les digo a los jóvenes para que se acerquen a la política? Que si no nos acercamos nosotros, otras personas con peores intenciones pueden tomar estos espacios de representación. Nosotros tenemos que hacer el cambio y depende de nosotros mantener la transformación que ha llegado a México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Grajales Gómez, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muy contenta de participar en el encuentro de jóvenes el día de hoy en la Ciudad de México. Felicito de verdad toda esa participación de las mujeres jóvenes sobre todo, y en especial felicitar a mi compañero y amigo, el secretario de Jóvenes, a mi compañero Aarón, y también a reconocerle todo ese trabajo, todo ese entusiasmo y todo ese apoyo de nuestra presidenta Ariadna Montiel Reyes, quien está apoyando de manera incansable a todas esas ideas, todas esas inquietudes de jóvenes y por supuesto las mujeres. Marco Emilio Gaitán Vélez, secretario de Jóvenes de Morena, Nuevo León. Porque Morena es un espacio donde las juventudes podemos ser libres, donde no tenemos que pedir permiso y donde encontramos libertad para militar, para hablar, para construir, para formarnos y sobre todo para salir a la calle y decir con orgullo que pertenecemos a un movimiento que nos respalda y que nos representa. Para todos es muy claro que hoy vivimos en un país muy diferente al que vivíamos en el 2018. Hoy la gente es consciente de sus derechos y de cómo ejercerlos. Es difícil a veces porque nosotros ya vivimos en una época donde el gobierno no reprimía a los estudiantes, sobre todo los que son más jóvenes, pero siempre hay que hacer el contraste de las conquistas sociales que hemos logrado las juventudes gracias a la Cuarta Transformación. Hoy hay menos deserción escolar, hoy hay menos jóvenes en situación de pobreza, hoy con la presidenta por primera vez tenemos oportunidad de conseguir una casa, que es algo histórico, algo que nunca se había visto. Y cuando ponemos en contraste esas grandes conquistas, pues la cosa es muy clara. Que es importante participar. Muchos son apáticos o creen que los partidos políticos no son la solución, pero eso sería quedarse sentado y no hacer nada. Morena hoy es el único movimiento que representa los valores de las juventudes, que nos ha dado un cambio verdadero y sobre todo que nos ha logrado conquistar más derechos, que ha hecho que los jóvenes hoy vivamos mejor que hace 7 años. Pues el principal es la libertad. Yo desde que he entrado como secretario y como militante, ni una sola vez se me ha dicho, se me ha dado una línea, no digas esto, di esto. Esa libertad que tenemos aquí para militar, para poder hablar, para poder salir a la calle, no se encuentra en otro lugar. El humanismo mexicano yo creo que es de los mejores inventos que ha hecho este país. Es salir de una situación de pobreza, de una situación antidemocrática donde en el neoliberalismo quien mandaba era quien tenía dinero y poder, a llegar a un estado que pueda realmente servir a sus ciudadanos. El presidente hablaba de las instituciones desconectadas del pueblo. Hoy tenemos un gobierno que representa a la mayoría de los mexicanos y eso antes no se veía. En Nuevo León,
la presidenta y el expresidente López Obrador nos han apoyado con todo. Los pocos logros que tiene el gobierno de Samuel García han sido gracias al apoyo total del gobierno federal. Las líneas de metro, la presa Libertad, que hoy nos asegura un futuro en el que podamos vivir con agua en nuestro país. Se han remodelado todas las principales carreteras de nuestro estado y sobre todo el acceso a oportunidades laborales y a educación que antes no había en Nuevo León. Pues más que una frase, es una pregunta. ¿Usted ha visto el cambio? ¿En qué le ha impactado a usted? Porque muchas veces no somos conscientes de que un verdadero gobierno, un verdadero buen gobierno, no necesita publicidad. Es cuando se sale a la calle y se ve el cambio verdadero, cuando lo sientes al momento de ir a comprar el súper. Y sobre todo, todos tenemos adultos mayores, todos tenemos familiares, abuelos que hoy viven más dignamente, todos tenemos primos que hoy reciben una beca y con eso se les apoya para que sigan estudiando. Todos tenemos familiares que han sido beneficiados por estos cambios de la Cuarta Transformación. Y ahí es donde uno se da cuenta de que hoy vivimos mucho mejor que hace 8 años. La verdad es que yo le tengo mucho amor a este movimiento porque me lo ha dado todo. Me ha dado la oportunidad de conocer el país. Aquí he conocido a mis mejores amigos y sobre todo la oportunidad de formarme, de saber quién soy yo. Y si algo me gustaría que se cambiara, que yo creo que se está haciendo en la actualidad con la presidenta Ariadna y con el secretario Aarón, es que se siga incluyendo a más jóvenes, porque este movimiento tiene que ser de las juventudes. Hoy, quienes fundaron el partido, quienes pusieron todo de sí para que hoy esta transformación fuera posible, pues tienen todo nuestro cariño y respeto, pero no han vivido la realidad que viven los jóvenes de hoy. Por eso es importante que este movimiento siga transformándose a ser un movimiento de los jóvenes. Yo soy Marco, de Morena y de Nuevo León, porque es un estado donde militar en la izquierda es particular. Te enfrentas a los insultos de tus amigos, a los de tu propia familia, a los de tus vecinos y la gente de tu entorno. Pero a través de esa adversidad, las juventudes que nos hemos formado en los estados que se conocen como conservadores, hemos logrado ver que esa es nuestra lucha, que no podemos rendirnos y decir mi estado es conservador, no. Yo sueño con que Nuevo León sea un día un bastión de la izquierda porque lo es, solo que está gobernado por una oligarquía. Y ese es Marco Gaitán, de Morena y de Nuevo León. Abel Basilio, enlace estatal de Jóvenes Morena Guerrero. En Jóvenes Morena empezó desde el 2011, cuando Morena era Morenaje, y ahí empezamos a participar con los jóvenes. En aquel entonces quien nos coordinaba a nivel nacional era nuestra ex presidenta María Luisa Alcalde, y de ahí me empezó a llamar la atención porque vi la convicción y el objetivo que traía en ese entonces nuestro mejor expresidente Andrés Manuel López Obrador, y eso me llamó la atención, sobre todo su frase que decía: por el bien de todos, primero los pobres. Y esa frase lo dijo en un pueblo muy pobre, el pueblo más humilde en el estado de Guerrero, Metlatóno Guerrero, y esa frase me llamó la atención para entrar en Morena, y ahora estoy como enlace. Con mucho orgullo represento a los jóvenes, pero sobre algo muy importante, que me siento orgulloso de ser enlace estatal de jóvenes, porque me tocó construir Morena desde un inicio, cuando Andrés Manuel se separó del PRD y decidió construir un nuevo proyecto, una nueva alternativa para sacar adelante a nuestro país. Hay un gran avance, sobre todo el apoyo hacia los jóvenes. Hoy los jóvenes ya son discriminados como antes se trataban como delincuentes. Ahora las y los niños, las juventudes, reciben un apoyo para poder estudiar, y eso es gracias a la política de la Cuarta Transformación. Esa es gracias a la política de humanismo que implementó o que dio inicio en la llegada del presidente López Obrador en el 2018. Le falta, yo diría, aterrizar el proyecto de la Cuarta Transformación desde los municipios más pobres de México. Nos falta llegar ahí. Hay un gran avance a nivel federal, pero falta en los municipios.
porque ese proyecto que se construyó 2015, 2018, el proyecto alternativo de nación con el que ejecutó Andrés Manuel en su sexenio 2018-2024, falta aterrizarlo a nivel local. Eso yo creo que sería muy importante para darle un avance, porque si bien los programas, todos los programas que llegan a cada rincón de nuestro país son del gobierno federal, ahora falta de parte de los gobiernos municipales. Y yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos más para poder avanzar y sacar adelante a nuestro país. Lo que más valoro es un pueblo informado, un pueblo consciente de que el cambio se está dando, pero valoro mucho ver a un adulto mayor recibiendo su pensión, que eso no había pasado antes, pero también valoro mucho que yo cuando llego a entregar un periódico en una casa, encuentro a una niña o un niño con discapacidad y veo su rostro y veo que no puede trabajar el resto de su vida y hoy en día recibe una pensión. Pero también veo ya menos jóvenes en la delincuencia organizada, porque ya reciben un apoyo y con eso pueden seguir estudiando. Llega en los domicilios donde más lo necesitan y eso es lo que más importa y eso es lo que valoro mucho y ha valido la pena cada paso que hemos dado para construir esta cuarta transformación. Y hay que reconocer y valorar mucho también que esta lucha no empezó en el 2018, empezó desde el 68, desde la matanza de los jóvenes que luchaban y que lucharon, y esta lucha empezó también, fue parte de la caída del sistema del 88, cuando robaron la presidencia a la izquierda, y empezó también con el licenciado López Obrador en el 2000, cuando llegó a ser jefe del Distrito Federal. Es ahí cuando se crearon los programas sociales. Sí, perfectamente me siento muy orgulloso de nuestra gran presidenta, la doctora Claudia, porque en cada rincón, en cada casa, reconocen a la presidenta, pero sobre todo nos sentimos orgullosos de una gran mujer. Por primera vez después de 200 años tenemos a una gran mujer presidenta que le está dando la continuidad a un proyecto que empezó desde hace muchos años y se logró ejecutarlo 2018-2024, y sobre todo la presidenta tiene la gran responsabilidad histórica de cuidar el legado que dejó nuestro presidente López Obrador. Me llamo Leonardo Marcos, me gusta que me digan Leo, y soy el coordinador de los jóvenes de Morena en Durango. Híjole, pues es la única alternativa en el mundo al neoliberalismo, y eso es muy importante. El humanismo mexicano representa las raíces de nuestro México profundo y también las aspiraciones de las generaciones futuras que buscan igualdad de oportunidades. Estamos en contra de la meritocracia. Aquí tiene que haber oportunidades iguales para todos, y para eso está el Estado, para equilibrar a los que menos tienen. Sin duda, los jóvenes, y esto es muestra de la decadencia social y cultural que generó las décadas de gobierno neoliberal. La generación Z, principalmente, todos y todas, somos hijos de las generaciones que crecieron en las décadas del neoliberalismo duro. Entonces hay un desinterés generalizado por la participación política, hay una enajenación de lo que es colectivo y ponen por encima al individualismo, a la meritocracia, y ahí es donde tenemos que atacar la raíz del tema. Yo cuando me acerco con los jóvenes, mujeres y hombres de Durango, de que el relevo generacional sí existe. En Morena se cree mucho en los jóvenes y muchos de nuestros referentes vienen de una lucha de las juventudes. Hoy los derechos que tenemos gracias a la Cuarta Transformación fueron luchas que encabezaron otras personas cuando tenían nuestra edad. Entonces yo les digo que tenemos una responsabilidad histórica en México de poder seguir luchar por esos derechos y también de no parar en la lucha porque sigue habiendo una derecha rancia y conservadora que busca retroceder. Es muy claro, no buscamos ningún hilo negro. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que dan. Y los gobiernos de la Cuarta Transformación son los que dan derechos sin duda alguna. Pues sobre todo el derecho a la educación.
una educación de calidad, gratuita, laica, obligatoria. El gobierno federal, desde el sexenio del presidente López Obrador, puso a andar las universidades del bienestar. En Durango tenemos universidades del bienestar que llegan a comunidades y municipios en donde no llega ninguna universidad privada, mucho menos una pública, porque no hay el suficiente número de habitantes allá para poderles llevar una universidad. Pero la gran diferencia entre el humanismo mexicano y la política tradicional es que el humanismo mexicano lleva esos derechos a todas las comunidades y regiones del país, aunque salga caro, porque estamos hablando de derechos, no de mercancías. Entonces, sin duda, la educación es uno de los derechos que se han reivindicado con la Cuarta Transformación y que más beneficia a las juventudes y sobre todo a las futuras generaciones. Kinder, primaria y secundaria ya tienen derecho a beca. Medio superior tiene derecho a beca. Nivel superior tiene derecho a beca. Y no obstante esto, todavía tenemos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para que nos podamos insertar de forma positiva en el mercado laboral. Se siente bien porque está pensando en el futuro. Mientras antes teníamos un gobierno que era un comité al servicio de los ricos y para hacer más ricos a los ricos, ahora vemos un gobierno que se preocupa por los problemas del pasado, atenderlos en el presente y evitar que surjan estos problemas también a futuro, invirtiéndole a las nuevas generaciones. Creo que ha cambiado la visión del gobierno del Estado mexicano, que ha dejado de ver a los jóvenes, las jóvenes y a las infancias como un gasto y las están viendo ahora como una inversión por el futuro del país y por el futuro de nuestra sociedad. Que no se dejen engañar por lo que nos enseñan las redes sociales, que muchas veces el algoritmo y las redes sociales nos ponen una vida que no es nuestra, que dejemos de enajenarnos por los problemas sociales. Creo que nosotros como generación Z nos han dicho que somos la generación de cristal y todos percibimos eso como un insulto a nuestra inteligencia, pero también somos la generación que tiene más empatía por el medio ambiente, más empatía por los animales, más empatía por el prójimo y que cuando alguien sufre estamos manos a la obra para ayudar. Creo que eso es la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación está cimentada en el amor al prójimo, en el amor al pueblo y que tengamos un gobierno que impulse ese amor y lo transforme en política pública en beneficio nuestro es el mejor gancho para todas las juventudes de que puedan luchar por sus derechos, que no renuncien a seguir viviendo con dignidad. Morena es transformación y es esperanza. A veces en estados de oposición como el mío se nos olvida que regeneración es una palabra muy bonita que implica recuperar eso que está perdido. Y nuestro partido movimiento, porque somos dual, partido movimiento, eso también es muy importante porque lo que no se mueve, se muere. Entonces en Morena tenemos que estar en constante aprendizaje, constante autocrítica para poder construir de tal manera un mejor futuro para todos, que nadie se siente excluido y que nadie se quede atrás. Mi nombre es Fidel Antonio Chong Espinosa y soy delegado en funciones de secretario de Jóvenes Morena, Yucatán. Lo más bonito que nos pasa es cuando las personas realmente reconocen todo lo que se ha logrado con la transformación. Cuando hablan de los programas sociales, que han salido de la pobreza, que ahora les alcanza para poder llevar el pan a sus casas. No solo eso, también el tema del convenio IMSS Bienestar. Ahí en Yucatán apenas se acaba de firmar con la llegada de, pues, el primer gobierno de la transformación. Y pues es muy bueno para la gente reconocer que al fin se tiene un sistema de salud integral y que pues el bienestar ha llegado a muchas familias yucatecas. Justo, eso es lo más bonito. Realmente nosotros, como Yucatán es un estado muy conservador, desde la autocrítica y la coherencia como movimiento, que también pues eso nos fortalece, es como le llegamos a las juventudes, porque bueno, las juventudes panistas están casadas con un discurso, ¿no?, muy conservador y que pues se lo venden sus referentes superiores. En cambio nosotros pues acogemos a las juventudes en un espacio en el que se pueden expresar libremente, en el que pueden opinar de lo que sea, como sea, cuando sea. Y no solo eso, también las actividades que realizamos hacen que las juventudes puedan convivir entre sí y puedan también desarrollar como que ese pensamiento crítico para poder opinar sobre los temas políticos, sociales de una manera más efectiva. O sea, realmente hemos logrado llegar a muchas juventudes, sobre todo de la ciudad capital de Mérida, que por cierto es panista y muy conservadora. Y pues de esa manera es como nosotros abordamos a las juventudes. Pues mira, desde ¿del gobierno federal o del gobierno? ¿Del federal o del local? Pues yo siento que más que nada se siente muy bien, nos sentimos finalmente volteados a ver, porque sabemos que, bueno, desde que llegó Andrés Manuel en el 2018, las juventudes forman parte de la toma de decisiones y son el centro también de la toma de decisiones del gobierno federal, ¿no? Lo podemos ver
como por ejemplo con la beca de jóvenes construyendo el futuro, de jóvenes escribiendo el futuro, que una es para jóvenes que pues no pueden trabajar y pues quieren desarrollar algún oficio, ¿no? Y pueden tener una oportunidad de crecimiento, ¿no? Es muy grato saber que al fin se le está haciendo justicia a las juventudes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en sí todo es político, ¿no? Las principales decisiones que afectan a todos en el país se toman justamente pues teniendo un cargo político, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces, si las juventudes están totalmente informadas de una manera efectiva y veraz, es como ellos pueden saber cómo en realidad la política impacta, ¿no? Y la importancia que tiene estar enterado de lo que sucede, tanto nacional como internacionalmente, en temas políticos, porque todo realmente pues, nos afecta, ¿no? A las juventudes y al país en general. Realmente sí existe el México profundo, pero ese México profundo poco a poco va saliendo a flote con todas las políticas públicas que impulsa nuestro movimiento desde el gobierno federal. Y es importante entender que el México profundo es algo que se construyó con los modelos políticos neoliberales de gobiernos de antaño, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que todo eso terminó con la llegada de la transformación en el 2018.